Germán Fraga Machado es una de las personas que ha hecho una gran recopilación en los últimos tiempos sobre la historia de nuestra ciudad y se viene una fecha importante para los sarmientenses que por ahí la tenemos un poco descuidada, podemos decir, ¿no? El 11 de junio es una fecha que por ahí nos pasa de alto, que miramos más el 29 de junio con la autonomía y el día de la fundación de la ciudad no le prestamos tanta atención. Bueno, en este mes de junio se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, 139 años. Darío, gracias, muchas gracias por esta nota y por compartir este espacio de diálogo con vos. Es tal como decís, siempre nos olvidamos un poco de recordar una cierta fecha que se nos pasa por alto, que es la de la fundación de la localidad de Capitán Sarmiento, no del partido, estamos hablando de Capitán Sarmiento Pueblo, ¿no? Que como decíamos es el 11 de junio de 1884. Y eso, bueno, es una fecha, por supuesto, legalmente impuesta, hay muchas versiones y es lindo siempre conversar de esto para un poco entender las controversias que suscitó el asunto de la fundación, de la supuesta fundación o no de Capitán Sarmiento o de la creación, ya como digo, de nuestra localidad, de esta nuestra localidad. Como tantas localidades que nacieron al costado de la vía, el puntapié inicial para la formación de los núcleos fue la estación, ¿no? Que se inauguró en el año 1882. Exactamente, la estación en febrero de 1882 y el pueblo como tal, ya digo, se tomó como se impuso, digamos, por un acuerdo político, bueno, por necesidad de dejar establecido para la posteridad la fecha del año 84, de 1884. Pero sí, la estación como tal, sabemos que lo que hoy es planta baja, lo que es planta baja de la estación fue lo primero que existió y eso ya estaba en funcionamiento en el año 1882, es decir, 2 años previo a la supuesta fundación. Bueno, uno de los primeros puntos que fue tan conflictivo cuando se cumplió el centenario fue el supuesto centenario, ¿no? 1884 a 1984, fue eso bueno, de qué existió, si existía ya una localidad antes del tren o no, o si existía algo muy precario antes de la llegada de las vías del ferrocarril. Bueno, hubo muchas versiones al respecto de esto. Yo creo que la versión que hoy en día más entendemos, más hemos estudiado, está vinculada a que, bueno, efectivamente, eh, el ferrocarril fue la génesis, la semilla para que a su alrededor se constituya una localidad, se constituya la comunidad que hoy es Capitán Sarmiento. En su momento, bueno, se habló mucho, la otra versión que había contraria a esta era que efectivamente existió un fundador, un líder entre un grupo de fundadores que fue un comerciante que se llamaba Gerardo Gómez. Hoy en día hay una calle que lo honra, y que este hombre fue un poco el promotor, el iniciador de la localidad de Capitán Sarmiento. Él reunió a un pequeño grupo de vecinos, eh, entre ellos, por ejemplo, me acuerdo Godián, Laguzzi, y también Filippini, que es un apellido que hoy sigue en la ciudad. Filippini, aunque bueno, después sus descendientes negaban que eso había sucedido, diciendo que eso no existía, que no existió, ese evento fundador. Bueno, él los reúne y ellos labran una especie de acta. Hay versiones que dicen que esa acta le escondieron en una caja de galletitas o algo por el estilo y la enterraron. Después nunca más se supo dónde exactamente se encerró, perdón, se enterró porque nadie la descubrió. Bueno, fue toda una controversia tremenda, ya digo, en la cuestión del centenario, porque precisamente se quiso tomar como la figura principal, el héroe de esta historia, por así decirlo, el protagonista, a Gerardo Gómez. Y un señor descendiente de estas primitivas familias, José Filippini, negaba que este acontecimiento fundador, tal como lo describía, había sucedido.
Bueno, fue un tira y afloje de distintas versiones respecto de la fundación que hacen muy necesario siempre refrescar la cuestión del 11 de junio de 1884 porque es bueno hablar de esto, hablar de la historia de la localidad y ver cómo en la historiografía a veces compiten, ¿no? Por la verdad de lo que verdaderamente sucede, ¿no? Y como el término verdad a veces es mucho más flexible de lo que uno cree, ¿no? O de lo que uno quisiera querer, ¿no? Pero en efecto fue eso, que hubo un fundador o no lo hubo, y esto sigue abierto, ¿no? Siguen los puntos suspensivos en lo referido bueno, a ese comienzo de Capitán Sarmiento, ¿no? Si tendría importancia la ascendencia de los italianos en ese inicio de la ciudad, que uno de los primeros edificios históricos que tiene Capitán Sarmiento es el de la Sociedad Italiana en 1889, si mal no recuerdo. Sí, destacamos muy bien eso. La comunidad italiana fue la más numerosa entre los primitivos pobladores. Fueron la primera en organizarse en una sociedad de socorros mutuos o de mutuo socorso. Ellos la crean donde hoy es actualmente Marabunta. Esto es que destacar, eso fue la sede original de la sociedad italiana. Y ya en el año 1889 tenían construido parte del edificio y hacían muy lindos bailes, tengo entendido, grandes bailes, y ellos celebraban una fecha muy importante para Italia, que es el 20 de septiembre, ¿no? Para ellos es una fiesta clave por un acontecimiento, creo que era que se unificó Italia en una sola nación, o fue la entrada de Garibaldi a Roma, algo de ese estilo. Y por eso el 20 de septiembre es muy fundamental para ellos. La primera fue, bueno, digamos, el padre fundador fue el señor Pedro Diale, que tenía un almacén eh, al frente en la esquina donde actualmente está Irujo. Por ahí ese fue también uno de los primeros almacenes. Y tengo entendido que el donante de la tierra, digamos, la parcela donde se creó la sociedad italiana, fue Ruggeri, un señor de apellido Ruggeri, cuyos descendientes siguen actualmente vivos en Capitán Sarmiento. Llevó un tiempo que la ciudad se empiece, o el pueblo que nacía se empiece a organizar, si tenemos en cuenta que los bancos son algunos de principios del siglo XX, 1906 el Banco Nación, que recién tuvimos un hospital conformado mucho más adelante. eh, Esta biblioteca que acaba de ser centenaria es un ejemplo también, en 1923. Bueno, hubo como 15, 20 años donde el pueblo se fue armando como podía, ¿no? No, como sabemos, a ve- como sabemos, a veces, bueno, Roma no se construyó en un solo día, ¿no? Y Capitán Sarmiento podríamos decir lo mismo. Eh, Lentamente la sociedad civil se fue constituyendo, se fue volviendo cada vez más sólida, más preparada, y eso a su vez hizo un salto de calidad que permitió que afloren todo lo que tiene que ver con instituciones como esta, como la biblioteca, como los clubes deportivos y sociales, y por supuesto ni hablar de las instituciones del Estado, como acabas de decir, el hospital, que empezó como una sala de enfermos, eh, y la comisaría también, por otro lado, que también fueron rotando de distintas construcciones en el pueblo mismo, ¿no? Eh, pero principalmente es eso, destacar que no fue de un día para otro. Eh, Tampoco con las otras colectividades podemos decir que fue de la misma manera. A los italianos le siguieron los españoles y los franceses, todos ahí muy apretaditos a fines del siglo XIX exactamente, a fines del siglo XIX, ellos ya en pocos años ya todos tenían sus propias mutuales o asociaciones de mutuo socorso. Eh, y así se fue constituyendo, como vos decís, el pueblo de Capitán Sarmiento, que no era un pueblo autónomo, y eso a su vez fue una de las luchas más fuertes que tuvieron los ciudadanos de esta localidad con la cabeza del partido, que era la ciudad de Arrecifes.
y a su vez la ciudad cabecera del partido que se llamaba Bartolomé Mitre. ¿Por qué el 11 de junio no tiene tanta penetración en la comunidad? Tenemos mucho más presente la fecha de la autonomía, la del 29 de junio, quizás por ser más contemporánea, que la fecha de la fundación, que en toda ciudad y en cualquier lugar del mundo es lo que más se tiene presente y lo que más se celebra, ¿no? La fundación de una ciudad. No, sí, es un poco, como decimos, extraño, curioso, ¿no? Que siempre quede muy olvidado, relegada, ¿no? En la historia, ¿no? De Capitán Sarmiento, precisamente su fundación, que parecería ser en principio una fecha, como decimos, más relevante que la de la autonomía. Bueno, yo creo que esto se debe por una razón bastante clara. Que tiene que ver con que fue una decisión más política que comunitaria, ¿no? En el sentido de que llegó cierta fecha, estamos hablando del año 34, 35, y fue necesario, y para las autoridades de ese entonces, los políticos de ese entonces, tomaron la decisión de que, bueno, llegaba el momento de reconocer ciertos acontecimientos de Capitán Sarmiento. Y creo que me da la impresión, digamos, por pocas cosas que he escuchado, no pude desafortunadamente tener muchos testimonios respecto a eso, eh, pero la conclusión que saco es que ellos llegaron al acuerdo de que aproximadamente el año 34, es decir, 1884-1934, Cincuentenario. se constituía como un aniversario, el aniversario del cincuentenario de Capitán Sarmiento. Evidentemente, no habrán contado, no habrán buscado la documentación para una fecha precisa, hicieron un estimativo. Lo que quiero llegar en conclusiones, hicieron un estimativo de cuándo pudo haberse producido las primeras formaciones edilicias en Capitán Sarmiento, las primeras construcciones. Yo creo que lo estimaron, no tenían grandes certezas y decidieron estimarlo. En la jerga popular se diría lo dibujaron. Fue una especie de dibujo, pero no tampoco un dibujo grosero. Diríamos que alguna noción tenían, por eso eligieron el año 1884. No es que fue azaroso por completo, no fue un juego, así por así decirlo. Tuvieron, más o menos, había gente de ya mayor, de ciertos años, estamos hablando del señor Juan Zenón Verdún, seguía vivo en el año 34, el señor Juan Mármol, había vecinos de mucha edad que habían sido testigos de un Capitán Sarmiento antiguo, o de una época donde Capitán Sarmiento no existía, y claro, en base a eso, habrán medianamente llegado al consenso, a un consenso de élite, podríamos decir, de lo que era la élite de Capitán Sarmiento. Quiero decir que aclaremos que tampoco estamos hablando de una jerarquía nacional, estamos hablando meramente sí, digamos, los que tenían cierto poder político en ese entonces, estamos hablando de Verdún sobre todo, que era diputado, el señor Rodolfo Julián Verdún, y también habrá consultado a otros. Bueno, a partir de esas consultas establecieron o elevaron al gobernador de la provincia, que creo que en ese entonces era Martínez de Oz, si no me equivoco, elevaron, bueno, estas fechas que por supuesto se utilizaron para condecorar a Capitán Sarmiento y celebrar el aniversario número 50 de este pueblo, de esta localidad. No me consta que haya sido resultado, quiero decir, de una investigación histórica profunda en ese entonces. La fecha que se eligió, que es el 11 de junio, repetimos, de 1934. Por ahí la forma de ir introduciendo eh, esta fecha de fundación o por ahí de que la gente lo empiece a tener presente es, bueno, es abrir debates, charlas, informar, que los chicos en la escuela lo tengan presente también mucho a través de, bueno, de lo que hablábamos, ¿no? De la palabra de mayores, de algún debate, de esto que estamos haciendo, ¿no? De reflejar la historia esa.
Claro, claro, exactamente, Darío. Yo creo que lo mejor que podemos sacar de esto es la práctica histórica, ¿no? La investigación histórica, ¿no? Motivar a la gente que cuestione la historia de su pueblo, ¿no? A veces decimos, a veces uno se toma la historia de una manera tan manualística, ¿no? Es una sucesión de hechos que parece perfecta, ¿no? Uno lo ve en un manual o una enciclopedia y dice, bueno, ya está todo resuelto, es perfecto esto, ¿no? De tal manera. Y al contrario, lo que mejor podemos extraer, la mejor enseñanza, es que es muy positivo cuestionar aquello que nos dicen o nos decían que es cierto y sacar conclusiones por nosotros mismos. Y miren que no tenemos que partir ni de algo tan lejano o extraño, podemos partir de la historia propia de Capitán Sarmiento y utilizarla como un disparador para ver que existen versiones contradictorias y a su vez sumamente diferentes, no se pueden conciliar. Entonces, claro, eso nos lleva a investigar, o nos debería llevar a investigar y a tomar una posición, porque no podemos en este caso conciliarlas, no podemos mezclarlas y decir, bueno, sacamos algo superador, como tesis, antítesis, y, en fin. Y entonces nos motiva por ese lado, a cuestionar lo que sabemos o lo que nos dijeron que suponíamos que teníamos que saber de este tema. Y es un excelente disparador, por eso hoy conversamos y es, viste, bueno, todas las versiones que estamos pensando, ¿no? Y todas las intrigas, ¿no? Que nos genera, bueno, cómo se llegó a esto y por qué pudo haber sido distinto, que otras versiones nos motivan que pueden ser distintos, ¿no? Lo que sabemos o lo que queremos saber de la historia de Capitán Sarmiento. Germán, muchísimas gracias. Por favor, Darío, muchísimas gracias a ti.